Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de colección de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991, siendo el nexo entre ustedes y las ideas y las obras de los referentes de esta apasionante tarea de diseñar el hábitat humano. El 19 de febrero de 1913 nacía en el barrio de Belgrano, en una casona diseñada por el arquitecto Alejandro Christoffersen, Amancio Williams. Hoy, Teleproyecto le dedica este programa homenaje abordando sus diferentes y siempre sorprendentes propuestas. Comenzamos con la presentación del documental realizado en 1967 por Manuel Antín para el ciclo Los Argentinos. En esta casa vive Amancio Williams, un hombre poco conocido fuera de los círculos relacionados con el arte y su especialidad, la arquitectura. Es la misma casa que fuera construida para su padre, el compositor Alberto Williams. Claudio es el menor de sus hijos. Tiene 7 hermanos y una tradición de apellidos famosos. No solo es nieto de Alberto Williams, sino también del novelista Manuel Gálvez. Tal vez él sea el continuador de la obra de su padre. ¿Cómo vivías esos momentos creativos de él cuando vos eras chico y él estaba en esa ebullición de lo que voy a hacer? Era un tipo que estaba constantemente imaginándose cosas. Él no era un buen dibujante. Desarrollaba sus ideas y sus cosas en la cabeza, en realidad, y cuando las llegaba a concluir, digamos, una solución para un determinado problema, él tenía la solución perfectamente redondeada en su cabeza. Entonces él llegaba a la oficina, al estudio, y él es como que le dictaba un dibujo, porque un dibujo se puede dictar a alguien que lo dibujaba, y entonces a partir de lo que dibujaba el otro se iba haciendo una ida y vuelta, y la cosa se iba transformando en una expresión de esa idea que él tenía. Pero él tenía las ideas absolutamente cerradas y redondeadas en su cabeza, y además era un tipo que se le ocurrían cosas constantemente con mucha espontaneidad, te diría. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad él había hecho un proyecto para hacer un edificio en Belgrano, un edificio de departamentos, un proyecto muy original, muy lindo además, porque era un edificio que estaba metido entre torres, y entonces ya desde el principio, para no enfrentar las caras de esta nueva torre con las otras, lo giraba, y ya a pesar de que se mantenía una cierta distancia con las torres vecinas, no es lo mismo estar enfrentado paralelo que estar en ángulo, ¿no?
Y ese edificio tenía muchas particularidades, por ejemplo era una planta cuadrada y la parte principal del departamento, que era la recepción, se desarrollaba sobre la diagonal, con lo cual lograba un desarrollo muchísimo mayor de lo normal. No tenía balcones, tenía una especie de jardinera perimetral muy linda. Y en algún momento, hablando de este proyecto con eventuales desarrolladores inmobiliarios, como se les dice ahora, uno de ellos le preguntó, esas personas típicas que están acostumbradas a lo estándar y que les cuesta bastante salir de lo estándar, les preguntó cómo iba a resolver el tema del oscurecimiento de estos espacios al no haber cortinas de enrollar. Papá era enemigo número uno de las cortinas de enrollar, las clásicas de madera, ¿no? Entonces a él se le ocurrió una cosa que yo estoy segurísima, porque yo estaba ahí, que se le ocurrió en ese momento. Quizás la habría pensado y la tenía, pero se le ocurrió en ese momento y la contó en ese momento. Él decía, pero esto es muy fácil, dice, acá se hace esto fue en los años 77, por ahí. Todavía no habían aparecido las carpinterías de vidrios dobles. Entonces él dice, pero esto es muy fácil de hacer, se hace como una ventana que tiene dos vidrios, uno de un lado y otro del otro, y adentro hay un espacio. Y ese espacio puede tener abajo, él lo llamó una cama, como si fuera un perfil en forma de U, lleno de pelotitas de telgopor. Y uno puede inyectar aire comprimido en ese espacio y las pelotitas suben así, hacen brrr, y hizo este gesto, ¿no? Brrr, y con este ruidito y todo, y las pelotitas quedan flotando en el aire y oscurecen todo esto. No eran cosas imposibles. Lo que pasa es que era un tipo que no se quedaba nunca con la respuesta del mercado. Él, si tenía que resolver una puerta, la solución no era ir y comprar una puerta. Él hacía la puerta perfecta para esa necesidad y para esa situación. Era un tipo muy práctico. Por ejemplo, una vez hizo una remodelación de un departamento para un señor ahí en la Avenida Libertador, que estaba muy en la línea de los aviones del Aeroparque, era muy ruidoso, no se podía renovar la carpintería exterior, entonces él buscó una forma de generar una absorción de ruido grande interiormente. Entonces revistió buena parte de estas paredes con un material hecho a base de espumas de goma, que le dio la forma utilizando las matrices con las cuales se hacen los maples para transportar los huevos, ¿no? Entonces este revestimiento tenía esa forma y lo pintaban con una pintura en aerosol, y hoy ese mismo material lo ves generalizado en restaurantes, en lugares que se ponen los cielos rasos abajo de la mesa para absorber sonido, etcétera, ¿no? Ese mismo departamento, por ejemplo, no daba para hacer un piso de mármol o una cosa muy costosa, y en esa época recién aparecían las primeras cerámicas esmaltadas, que eran un bodrio y que no duraban nada porque se rompía el esmalte. ¿Y él qué hizo? Hizo producir Porcelanas Atlántida, que era una fábrica de porcelana de vajilla, le hizo hacer un piso de porcelana, que eran unas piecitas de 10x5, y con eso hizo ese piso, y el piso se hizo completo, ¿no? Muchos años más tarde aparecieron los porcelanatos. Cuando hizo el monumento del Congreso Mariano, también en esa época recién aparecía el acrílico, que incluso se lo llamaba plexiglas, y era solamente blanco, ese color blanco lechoso no había. Él se hizo hacer acrílicos en 3 tonos de azul para producir esa pirámide. Y también era una persona un poco contradictoria en algunos aspectos. Si bien se eternizaba a veces con las cosas, con los proyectos y con la solución de las cosas, también tenía una cierta capacidad para, en plazos muy cortos, resolver cuestiones. Por ejemplo, el caso del monumento del Congreso Mariano, entre que se resolvió hacer lo que se hizo con la cruz y la pirámide y demás, y que esto se inauguró, fueron menos de 60 días. Y hubo que desarrollar todo eso. Y con las huelgas en el medio. Y el montaje de esa pirámide de acrílico lo terminaron. Hubo 4 días de huelgas en ese entonces, en el año 62, era Frondizi presidente. Lo terminaron la gente que colaboraba con papá en el estudio y gente que sacaron de no sé dónde. Ligera y resistente va creciendo en forma de pirámide la estructura del monumento navideño.
excelentísimo señor presidente atiende las explicaciones del arquitecto Amancio Williams. Tenía capacidad de resolución y de hacer el pabellón de Bougival también se construyó y en muy poco tiempo, en 60 días entre que se proyectó y se hizo. Y ahí hubo que calcular, hubo que hacer hormigón, etcétera, etcétera. Y yo enlazo esto con este famoso tema de la utopía porque hay muchos estudiosos de la arquitectura contemporánea, más bien estudiosos argentinos que extranjeros, que hablan siempre de la utopía de Williams, y a mí me parece que realmente dista mucho de ser una obra utópica. Él tiene un gran proyecto, que es este de la ciudad que necesita la humanidad, que se podría decir que es un proyecto así un poco utópico, pero todas sus otras cosas son todas cosas perfectamente factibles. Y de hecho, todas esas cosas muchas se han ido haciendo. Incluso lo que él quiso hacer con el proyecto de la ciudad que necesita la humanidad, en realidad, me parece que no era tanto proponer una solución al problema del hábitat, sino plantear el problema. Los estudios míos llevan a una comprobación, pero firme, que puede hoy comunicarse al resto del mundo. El desarrollo de las ciudades debe ser en sentido lineal. Eso no quiere decir que sea una recta o que sean curvas, etc. La otra condición es dejar el suelo libre, ganar el suelo para la humanidad, porque actualmente las ciudades lo aplastan, lo destruyen y en forma vergonzosa, y estas ciudades han tragado sus propios árboles. La otra condición es una arquitectura espacial. Esto todo parece que la arquitectura hoy es espacial y no lo es. Y el cuarto, que es importantísimo, que esa arquitectura espacial sea integrada y no formada por edificios sueltos. Necesita una arquitectura firmemente espacial. Y esas condiciones son las básicas para desarrollar el urbanismo actual. Y asumir que el problema existe, la realidad es que el problema del hábitat existe. Bueno, él buscó una solución prototípica, buscó una solución, si se quiere, extrema, donde hay una ciudad lineal, que además no es el primero que aborda la ciudad lineal, hay muchos antecedentes en la historia de la arquitectura. Él tuvo por lo menos la valentía de abordar el problema y de proponer una solución, de jugarse a proponer una solución y que después lo vengan a calificar de utopía. Esa ciudad tiene la experiencia de mis estudios anteriores y demuestra que si se aplicara, por ejemplo, en la Argentina, en la zona que abarca el Gran Buenos Aires, es decir, desde La Plata hasta Escobar, donde en pésimas condiciones humanas entran unos 8,5 millones de habitantes, acá podríamos colocar en una sola línea de desarrollo, gozando de la belleza del río La Plata, de la pampa verde nuestra, de nuestra ventilación de este borde de la provincia de Buenos Aires a través de los vientos naturales. Esa ciudad puede contener en una sola línea 25 millones de habitantes, con 18 metros y medio cuadrados por habitante en la parte habitacional, cosa que es enorme. Por ejemplo, Le Corbusier está acostumbrado a trabajar con 15 metros cuadrados. Daría una ciudad pero muchísimo más noble y más humana que la actual Buenos Aires. El edificio de oficinas que él proyectó en el año 47
Norman Foster hizo una cosa muy parecida en Hong Kong en el año 87, o sea, 40 años después, con la tecnología del momento y los recursos del momento, pero la imagen es prácticamente la misma, ¿no? Este edificio es el primer edificio proyectado en el mundo suspendido, es decir, donde la estructura principal es exterior y de ella cuelga todo el edificio. La estructura principal estaba prevista, en este caso, de ser construida en hormigón armado, que nosotros los argentinos lo dominamos mucho, y el resto del edificio estaba proyectado para ser construido en metal y suspendido por barras metálicas, no cables, barras metálicas. Este edificio permite subdividir el espacio. Por ejemplo, en realidad eran 3 edificios completos y un cuarto más arriba. Es decir, que este edificio es el que origina finalmente la solución a la ciudad nueva que necesita la humanidad, a la ciudad espacial. Fue proyectado en los años 44, 45, terminado todo el estudio en el 46, publicado en Europa ya en esa época y fue proyectado para ser construido acá en la Argentina en Esmeralda y Paraguay. Esta es la estructura exterior de hormigón armado que empezaba a construirse de abajo para arriba. Cuando se llegaba arriba se suponía que todas las demás partes metálicas venían de Europa porque estábamos tan ricos en esa época que no había impuestos a los materiales de construcción en la importación y el total de la parte metálica eran unas 11.000 toneladas, es decir, que podían venir unos 8 o 10 barcos de 10.000 toneladas cada uno, no por el peso, sino subdivididos para la buena conservación de las partes. Esta obra me ha sido copiada recientemente en Hong Kong, 41 años después de este proyecto que es mundialmente conocido y citado en todas partes. Y en la Argentina hubo muchas publicaciones comentando esta copia. Fue el mismo Norman Foster que hizo las bóvedas en Madrid para las estaciones de servicio Repsol. El trabajo en el taller solo se detiene para rever y analizar proyectos como el de las finísimas y resistentes bóvedas autoportantes creadas por él, que encuentran aplicación en hospitales, pabellones de exposición, en una escuela industrial modelo y en la iglesia santuario construirse en honor a la Virgen de Fátima cerca de Pilar. En general era muy práctico, que yo siempre pensé que esa practicidad y esa búsqueda que tenía siempre de la aplicación de nuevas tecnologías y nuevos productos, lo mismo hizo cuando quiso hacer el monumento a rayos láser ahí al lado del Teatro Colón, que le encargó el gobierno de la ciudad en homenaje a aquellos bailarines que murieron en un accidente de avión en el Río de la Plata. Él imaginó una estructura sobre la cual se iban a reflejar estos rayos láser en la época que también recién empezaba el láser y logró comprar un láser y hacer pruebas y demás, y vinieron los proveedores de este equipo láser, que eran Spectra Physics, a ver qué es lo que estaban haciendo, esto en el año 71 fue, ¿no? Por sucesiva aceleración y en una forma muy elemental, quizás entre 2 espejitos a esta distancia se obtienen velocidades extraordinarias, al final sale un rayo perfecto que no es cónico, es cilíndrico. Y yo empecé a trabajar en el 72 con rayos láser.
tenía, me parece a mí, una cosa así, hasta diría genética, de buscar en la tecnología siempre nuevas respuestas y nuevas soluciones. Y yo creo que eso le viene de la aviación. Porque los tiempos en que él fue aviador fueron en la Argentina un poco no los tiempos iniciales, pero fueron los inmediatamente siguientes a los iniciales. Él voló entre el año 32 y 34, 31 y 34. Su madre se enteró por el diario que él volaba, porque él fue a recibir al Zeppelin en una escuadrilla y salió en el diario que iban fulano, mengano y sutano, y su madre leyó en el diario que su hijo estaba ahí recibiendo al Zeppelin en el aire, ¿no? Al frente mío está el corte del aeropuerto de Buenos Aires resuelto en el Río de la Plata. Es un proyecto de 1944. Yo conocía en aquel entonces que el fondo del Río de la Plata era una leve capa de barro, de un barro que se saca con bombas, ni siquiera hay que dragarlo, y debajo de él hay una capa de arena. Yo he hecho perforaciones en diversos lugares y esa capa de arena la he perforado hasta más de 57 metros y es arena, arena, arena y cada vez más consolidada, que es la mejor fundación para cualquier obra de arquitectura. Es una estructura espacial, construida a unos 20, 30 metros sobre el lecho del río, y desde ella despegan y aterrizan los aviones, y debajo de esas pistas está la comunicación con la ciudad a través de pistas colgantes que llevan a la ciudad. Y acá, entre otras cosas, tenemos todo lo que tiene que ver con la documentación que se produjo en su momento para la construcción de la casa sobre el arroyo, que es el nombre que papá le puso a esta casa y es el nombre que a él siempre le gustó. Nunca le gustó la denominación de Casa del Puente. Esta casa la proyecté y la construí durante la guerra. En realidad no es un puente, como se le ha dicho muchas veces. Hubo una época en que ahí estuvo una radio que decía como eslogan: desde la casa del puente, un puente hacia su casa. Es la primera obra que resuelve una estructura tridimensional. En Mar del Plata hay un intento para conocer el trabajo en conjunto de toda la estructura que está proyectada para lograr entonces una afinación de masa de la estructura, por eso son formas tan livianas, etc. Fue una obra para mi padre y él la vivió y fue muy feliz en eso. Es un concepto medio difícil de entender de la tridimensionalidad, pero la verdad que cuando uno circula por ahí abajo y se mete debajo de esa losa, uno se da cuenta realmente del concepto de la tridimensionalidad. Da una lección en ese sentido de qué quiere decir esto de la tridimensionalidad, ¿no? Porque básicamente lo que él quería decir era que estas estructuras, como todas las que él proyectó, no son una juxtaposición de elementos aislados, columnas, vigas, losas, etcétera, sino que es una estructura integral que funciona de forma armónica y completa y que empuja para todas partes, ¿no? Y transmite sus cargas en todas direcciones y en definitiva la lleva al suelo, pero es una cosa totalmente armónica y completamente distinta, ¿no? Si se sobrepone a la fachada la espiral logarítmica de la sección áurea, se puede observar que coincide en el diseño de sus diferentes espacios. Recientemente, investigadores elaboraron una teoría que asocia a esta búsqueda con la de Le Corbusier en la creación del Le Modulor, con su propio sistema basado en las proporciones del cuerpo humano. Pero la realidad es que no existen dibujos ni anotaciones de Amancio Williams que permitan establecer tal vinculación en ese momento. Años más tarde, Amancio empezó a manejarse con las medidas del Le Modulor. Es más, llevaba siempre una escala impresa con la serie roja y la serie azul, y todo lo resolvía con ese sistema. En 1949, el arquitecto suizo concibe su primera obra en el mundo basada en Le Modulor, la Casa Curuchet en La Plata, y le encomienda a su colega argentino estar al frente de su construcción.
Amancio desarrolló una estrecha amistad con Le Corbusier basada en un mutuo respeto y admiración profesional, reflejada, por ejemplo, en el cuadro que el gran maestro suizo le obsequiara, especialmente dedicado. La escuela Bauhaus nació en Weimar, Alemania, en 1919. Uno de sus fundadores fue Walter Gropius, ya fallecido. Vino a nuestro país y lo vimos entonces con el arquitecto argentino Williams, con quien realizó el premiado proyecto de la embajada alemana a construirse en Buenos Aires, inspirado en el movimiento Bauhaus. Es un verdadero monumento arquitectónico, estrechamente relacionado con la cultura y con la estética, que espera su materialización. Otro de los conceptos que insistía es el tema de la síntesis. Casi todas las obras de papá se expresa en corte, con mucha claridad, y se expresa con 3 o 4 líneas, no hacen falta más. Y eso sucede con esta sala de conciertos. Emilio Ambas decía que Williams había encontrado la forma de reducir los problemas de la arquitectura a lo esencial, ¿no? Y llevaba soluciones prototípicas, y que entonces todas estas cosas son prototípicas y son cosas que son acabadamente perfectas en sí mismas, y que son él habla también de las, por ejemplo, el caso de las bóvedas cáscaras que se despegan del suelo y que vuelan por el espacio, etcétera, etcétera. Son soluciones prototípicas derivadas de haber planteado correctamente el problema. Y de esta forma vamos llegando al final del presente programa homenaje a Amancio Williams. Teleproyecto, como lo viene haciendo desde 1991 en forma ininterrumpida, hoy tuvo el gusto de poner en sus pantallas una síntesis de su personalidad, originales propuestas y rigor profesional. Un material para coleccionar al cual se puede acceder ingresando en nuestro sitio web, en el blog de Teleproyecto o en Vimeo y YouTube. Chao. ¿Tiene registrado en video profesional el desarrollo completo de sus obras? Desde Teleproyecto, la empresa con mayor experiencia en filmar arquitectura y construcciones, ponemos a su disposición nuestro departamento de seguimiento de obras en video. Otro servicio de Teleproyecto, la construcción en imágenes. Más de un cuarto de siglo filmando obras. Fue una producción de Teleproyecto
www.teleproyecto.com.